Pues entonces vamos a empezar. De hecho, quiero recordar, y los que no saben, tenemos en la página, en el canal de YouTube, la grabación del domingo, que tuvimos nuestra plática de Navidad, que se hace pues cada año. Y pues yo lo veo, ¿no? Con estas vidas que también ya fueron impactadas, con los niños y la familia que tuvieron oportunidad de incorporarlos, ¿no? Y dejarlos. Y es lo que estás diciendo, ¿no, Miriam? De compartirle a las otras personas sobre lo que hace Jesús en tu vida, ¿no? Pues vamos a empezar entonces el estudio. Voy a empezar con una oración. El estudio se llama La necesidad de ser como niños. Voy a empezar con una oración. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones para poder recibir este mensaje y que podamos tenerlo pues claro, presente en nuestras vidas, que lo podamos llevar en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Y pues te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que has hecho por nosotros, por las pláticas también de Navidad que hemos tenido. Y pues te pedimos que así como escucharon las personas que fueron a estas pláticas, que también puedan escuchar otras personas más de ti, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, y yo sé que tú nos das mucho más de lo que esta vida nos puede ofrecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir estamos viendo el libro de Mateo, Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. Mateo 18. Vamos a empezar el capítulo 18. ¿Quieres una Biblia? ¿Estás bien? Sí, ahí tenemos otras. Mateo 18. Gracias. Mateo 18, del 1 al 4. Y voy a leer solamente estos y ahorita les voy a compartir el micrófono para que ustedes también puedan leer los otros pasajes. Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces vamos a tener un poquito de contexto de lo que hemos estado leyendo. Hemos estado viendo ya estos pasajes de Mateo 17, donde vemos que anteriormente, a solamente unos instantes antes de que empezara esta discusión o esta conversación entre ellos, pues Jesús primero, recordemos que se había transfigurado, o sea, había tenido como esta transformación física, en donde pues los tres discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, pues vieron a Cristo en su magnificencia junto con Moisés y Elías, y posteriormente vemos también cómo Él les anuncia que es necesario que muera, ¿no? O sea, son dos mensajes como que podrían decirse contradictorios, porque por un lado vemos que Jesús se muestra como el Dios todopoderoso que también es, pero a la vez está anunciándole a sus discípulos que es necesario que muera a través de los fariseos o por medio de los fariseos y los escribas. Y es lo que vimos en Mateo, que podemos irnos un poquito atrás, Mateo 17, 22 y 23. Entonces, pues... ok. Aquí lo tengo. ¿Lo puedes poner? Eso. 22, 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Entonces vemos esta información previa, ¿no? Este contexto previo de lo que está sucediendo, en donde pues Jesús le está diciendo que es necesario que muera a través de los fariseos y escribas. Y también vemos cómo los discípulos pues no entendían muy bien a qué se refería lo que estaba hablando, ¿no? Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 31 y 32. Marcos Marcos 9, versículo 31 y 32. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Exacto. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces aquí también nos está diciendo ya Marcos cómo lo mismo que les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, pero aquí ya nos aclara Marcos que ellos no entendían a qué se refería y tenían miedo de preguntarle, ¿no? Tenían miedo de preguntarle, oye, pero ¿por qué nos estás diciendo que te van a matar? O sea, básicamente ese es como lo que está sucediendo. Y es interesante cómo todo esto está sucediendo antes de una conversación que posteriormente tienen, que es lo que acabamos de leer hace unos momentos, pero vemos el contraste, ¿no? Por un lado, Jesús está anunciando cosas relevantes e importantes, está diciendo que iba a morir, y en vez de meditar en ello, en vez de meditar en esto que les estaba mencionando Jesús, pues ellos se ponen a discutir sobre quién iba a ser el mayor. O sea, el foco de los discípulos, en vez de estar pensando en, a ver, ¿por qué Jesús me está diciendo que es necesario que muera? En vez de preguntarse eso, en vez de reflexionar sobre lo que estaba haciendo Jesucristo, sobre todo lo que había hecho a lo largo de su ministerio, pues ellos empiezan a discutir sobre quién iba a ser el mayor, ¿no? O sea, quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Ante una situación que ellos estaban viendo como una situación grave, o sea, de que Jesús iba a morir, pues ellos estaban discutiendo por el camino de quién sería mayor en el reino de los cielos. Vamos a leer Marcos también, capítulo 9, en el versículo 33 y 34. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces vemos cómo nos muestra como el reflejo de nuestra naturaleza humana, ¿no? Jesús está diciendo, voy a morir, y pensamos en otras cosas independientemente de lo que hace o lo que nos dice Jesús. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos, ¿no? Ellos estaban más enfocados en otra cosa, en el deseo de gloria, prestigio, honor. Sin embargo, estaban dejando o estaban ignorando las cosas que Dios les estaba mostrando. Buscaban lo suyo propio, como nos lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 21. Filipenses capítulo 2, versículo 21. ¿Puedes leerlo, Karina, por favor? Filipenses 2, 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces vemos pues cómo los mismos discípulos directamente de Jesús no estaban buscando las cosas de Dios. Entonces no habían aprendido lo que Jesús les estaba mostrando, los caminos del Señor, y Jesús tenía que regresar a enseñarles lo más fundamental, ¿no? ¿Qué es esto fundamental? Ahorita lo vamos a ver. Debía haber sido doloroso para Jesús ver esta actitud de orgullo, de egoísmo, pero no sería la única vez
que lo veía en sus discípulos, sino que sucedería también hasta las últimas horas de su estancia con ellos antes de morir, que lo vamos a ver en Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21. Mateo 20. Mateo 20. Versículo 20 y 21. ¿Dónde quedó? Aquí está, Ya. de Ray. ¿Te puedes leer Estefanía, por favor? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces vemos cómo esta madre de estos dos discípulos pues estaban buscando como una posición mayor, ¿no? Decían, a ver, por favor, quería interceder, ¿no? Por estos dos hijos, dice, que estén junto a ti, ¿no? Otra vez la misma situación de buscar como solamente lo suyo propio, ¿no? Su interés. Vamos a leer también capítulo 22, versículo 24, pero del libro de Lucas. Lucas 22, 24. Lucas, por ahí, por favor. Miriam, por favor. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Volvemos otra vez la misma situación, ¿no? O sea, estaban pensando más en otras cosas que en lo que Dios les estaba mostrando. La enseñanza de Jesús se aplicó con gran fuerza cuando las creyentes, lejos de querer seguir a Jesús, se muestran insensibles y egoístas ante un mundo que va rumbo al infierno. Y bueno, vemos que todo este capítulo 18, que no nada más va a ser estos 4 versículos, habla de la necesidad de ser como niño y ser tratado también por Dios como niño, ¿no? Entonces vamos a ver justamente a qué se refiere esto, ¿no? El centro del Evangelio está contenido en la respuesta que Jesús da a los discípulos en el versículo 3 del pasaje que estamos viendo, Mateo 18:3. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Okay? ¿A qué nos referimos o cómo podemos identificar cómo son los niños? Obviamente hay muchas cosas que podemos describir de los niños, pero vamos a mencionar algunas. Los niños, por ejemplo, son débiles. Cuando son pequeños, pues no tienen, o sea, son débiles en comparación con los adultos. Son dependientes, o sea, que dependen necesariamente de alguien adulto. Vulnerables. Son vulnerables también y también son indefensos. Ellos necesitan el amor, la protección, el poder y la sabiduría del Padre. Ellos innatamente traen un concepto de inocencia, también de credibilidad y dependencia, que esto se va perdiendo con la autosuficiencia que vamos teniendo, ¿no? Conforme la edad va avanzando, vamos a tener autosuficiencia y también por la cuestión del contacto que tenemos con el mundo. Jesús lo que enfatiza es que la única manera de entrar al cielo es volviéndonos como unos niños. No hay otro camino de recibir la salvación que este y solo este, como nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. ¿Lo puedes leer, Karina, por favor? Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí nos está mencionando que es necesario, uno, que nazcamos de nuevo, y Jesús también está diciendo que tenemos que ser como niños. Pero ahora viene la pregunta interesante y que a lo mejor esto pues, puede causar curiosidad. ¿Cómo siendo adultos podemos ser como niños, ¿no? ¿Qué significa esto de tener que ser como niños ya teniendo pues cualquier edad, ¿no? O sea, cierta edad, ¿no? Ciertos kilómetros. Entonces,
Vamos por el primer, un punto, ¿no? Un punto importante que es el arrepentimiento. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿No es Juan? No, Mateo 3, 2. Vamos a hablar Y sobre... diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Exacto. Ah, no. Sí. Sí. Y también vamos a leer el versículo, el capítulo 4, versículo 17. Pues, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. entonces esto es importante, como lo mencionó ahorita en Juan 3:3, que leíste, Cari, sobre el nacer de nuevo, ¿no? Tenemos que tener un arrepentimiento sobre nuestro pecado y un deseo genuino de querer un cambio. O sea, es como lo llamamos, volver a nacer de nuevo para que podamos, pues, ser como niños. Ese es como el punto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Puedes leerlo, Miriam, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Perdón, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sí, volvemos a mencionar la cuestión del arrepentimiento, ¿no? Es necesario que haya arrepentimiento en nuestra vida para poder nacer de nuevo. Número 2, la bancarrota. Esto ahorita lo vamos a abordar un poquito más. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Exactamente. ¿Qué se refiere a este punto? Se refiere a reconocer nuestra derrota, nuestra pobreza, nuestra pobreza y nuestra necesidad espiritual que tenemos. Que lo que tenemos por nuestra propia vida, pues no nos satisface, no nos llena, no es suficiente. Entonces necesitamos reconocer esta bancarrota, ¿no? Que necesitamos de Dios y esto nos puede provocar, pues, dolor que lleva al llanto y también a querer desear, pues, la salvación. Vamos a leer también Mateo capítulo 5, versículo 4 y 5. ¿Lo puedes leer, Karim, por favor? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Exactamente. Entonces estamos viendo ahorita como elementos, ¿no? Uno, el arrepentimiento para poder justamente que haya un cambio en nuestra vida, que nazcamos de nuevo. Después reconocer que lo que tenemos pues no vale nada. O sea, no vale nada lo que tenemos, lo que el mundo nos ha dado, sino que necesitamos de alguien, necesitamos de Dios para poder pues depender de Él e ir a Él. Y también nos está mencionando una característica, que es el número 3, sobre la mansedumbre, que es el mismo versículo que acabamos de leer, Mateo 5:5. ¿Lo puedes leer otra vez, Estefanía, por favor? Bien, tú, ¿el 5? Sí, el 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué se refiere con la mansedumbre? Es la humildad que nos hace ver nuestra verdadera necesidad de cambio y que esto también nos trae obediencia. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo
que obedece, ¿no? Y también nos habla sobre la persistencia. Mateo 15, 28. Puedes leerlo, Armando, por favor. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, ¿qué tiene relación? Aquí esta mujer estaba pidiéndole un milagro o estaba queriendo que se le hiciera un milagro, estaba diciendo a Jesús, y su actitud fue una actitud mansa y una actitud humilde, una actitud en la que también dijo, pues aunque me digas que no, bueno, tendremos que leer todo el pasaje, pero aunque me digas que no, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo, Dios, porque tú eres el que me va a dar una nueva vida. Y número 4 es una conversión genuina. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Tesalonicenses 1. Versículo 9, por favor. Ajá. Timoteo. Sí, 1 Tesalonicenses 1:9. 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Exactamente, hubo una conversión de una forma como se llevaban las cosas en tu vida anteriormente y cómo hay una nueva vida buscando al Dios verdadero, ¿no? Como dice, el Dios vivo y verdadero, y también buscándole servir. Aquí, bueno, en el versículo específicamente está hablando de eso, pero lo que estamos viendo pues es que necesitamos tener como, primeramente, para poder estar como niños necesitamos nacer de nuevo. Ese es básicamente el mensaje, ¿no? Nacer de nuevo. Y pues para eso pues es importante todos estos puntos. La importancia del deseo de tomar otro camino diferente al que hasta este momento o anteriormente ya se tenía. Vamos ahora otra vez a retomar el concepto de lo que estamos hablando de los niños. Y un niño lo que hace es que se deja tomar en los brazos de Jesús en una confianza explícita de que Él sí puede cargar todas nuestras penas y problemas. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Exactamente, ese es el versículo. Entonces vamos, volviendo a nuestro pasaje que estamos viendo, notemos que Jesús expresa que es necesario volverse como niño, lo que nos indica que ya hemos dejado de tener actitudes de inocencia y confianza ya hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros, si no somos como niños, pues ya perdimos como esos rasgos, ¿no? O sea, hemos perdido el mundo como lo vimos, el mundo te propicia a hacer ciertas cosas y nosotros vamos buscando a lo mejor los deseos del mismo mundo, ¿no? La fama, la riqueza, los placeres, cualquier cosa es lo que nos está ofreciendo el mundo. Y nosotros pues vamos dejando estas actitudes, por eso es necesario que nosotros volvamos a ser como niños. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos eso, ¿no? Porque ven también en estos discípulos que ellos estaban pensando más pues en quién va a ser el más importante, ¿no? O sea, quién va a ser el más importante en vez de estar a disposición y estar con una inocencia, con una actitud humilde como la de un niño. ¿Qué es lo que pasa? Que estas actitudes de grandeza y de ambición colman alrededor de nuestra vida e impiden que nosotros podamos entrar al cielo. Ahí solo entran los perdidos que en su desesperación, en su desesperada situación, corrieron como niños a Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 9.
Lucas 9. Y Lucas 9, 19, perdón, Lucas 19, 9. 19, 9. Sí, perdón. Lucas 19, 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por ejemplo, aquí vemos esta historia de Zaqueo, pues que él va buscando a Jesucristo. Él busca con insistencia, lo busca con una necesidad de decir, yo quiero que me veas, yo quiero que me conozcas, yo quiero que tú me vengas a ver, ¿no? Y eso es lo que hace Zaqueo, va con esta necesidad. Para terminar, Jesús indica que solo los que se humillan serán exaltados y serán los grandes en el reino de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 4. Mateo 18. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Exactamente. Y también vamos a leer el capítulo 23, versículo 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Exactamente. Era importante recalcar esto a los discípulos y es importante recalcarlos pues, también ahora, o sea, como nosotros, ¿no? Al igual porque las leyes del reino pues no cambian. Si tú quieres ser grande en su reino, tienes que ser aquí el menor de todos. Mateo 20, 26 y 27. ¿Puedes leerlo, Karina, por favor? Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, pues sí son mensajes que podríamos decirlos contradictorios a lo que el mundo nos dice, ¿no? El mundo nos dice, o la cultura, la filosofía de este mundo nos van mencionando, tú quieres ser el más importante, pues tienes que destacar, resaltar, que no te importe a quién pisas o quién humillas o a quién dejas de lado, porque lo más importante eres tú, ¿no? Y si quieres destacar, tienes que hacer mil y un cosas, ¿no? Y es lo que nos está diciendo Jesús en esta enseñanza, es que no es así. Le está dando esta enseñanza a sus discípulos, pues que en primera, si quieren entrar al reino de Dios, tienen que ser como niños, como dependientes de Dios, básicamente. Dependientes de Dios, vulnerables, humildes, mansos, con un corazón también arrepentido. Y posteriormente, si tú quieres ser grande dentro de esta situación, pues tienes que servirle a los otros. Y Jesús mismo mostró esa actitud. Él sirvió a sus discípulos, a la gente que también lo seguía, que quería algún milagro, lo sanaba, la gente que alimentó, la gente que instruyó, que enseñó, que exhortó. Él estaba al servicio de todos. Y tal fue su servicio que se manifiesta en la entrega de su propia vida, ¿no? En su vida completamente, a entregar su vida en la cruz. Y eso es lo que él hace, ¿no? Él nos enseña también a través de su vida. Entonces, solo los cristianos que le llamamos aquí escalones, o sea, los que se ponen como un escalón para que los otros puedan subir, son los que son grandes en el reino. Y Santiago los presenta con una gran fuerza en su epístola. Vamos a ver Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10. Santiago, de los últimos, son casi de los últimos. Santiago 4.
Del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo. Purificad vosotros vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tremendo, ¿no? Lo que está diciendo ahí básicamente es estar humillados ante Dios, ¿no? Reconocer nuestra naturaleza, reconocer que nosotros no podemos hacer nada sin Dios, que dependemos de Dios y que Él es el que Él va a darle a cada quien conforme a lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, ¿no? Dice la palabra que nos dará conforme a nuestras obras, pero pues no es para que alguien más se gloríe, ¿no? No es para que fulanito que hizo más obras se gloríe más, no, sino que cada uno recibirá su recompensa que depende completamente de Dios y que si tú llegas a hacer algo, pues simplemente es para Dios, ¿no? Para la gloria de Dios y no para la de los demás, de los hombres. Entonces Dios quiere que tú te vayas al cielo y que seas grande allá. Además, Él quiere que tengas gozo aquí en la tierra, pero para esto es necesario que pierdas tu vida por causa de Él. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 39. Mateo 10, versículo 39. Pues, ¿quién tiene el micrófono? ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Exactamente. Entonces, la pregunta aquí con la que cerramos este estudio es que si nosotros o tú estás dispuesto a hacer esto, ¿no? A ser como niño, a entregar completamente tu vida a Dios y a dejar que Él es el que haga, ¿no? Reconociendo primero que es necesario que tú nazcas de nuevo, que hayan todos estos puntos importantes que mencionamos, arrepentimiento, reconociendo tu necesidad de Cristo como una bancarrota, tener una actitud mansa y que haya una conversión de tu camino, ¿no? De lo que había antes a lo que hay, lo que va a haber nuevo. Vamos a leer por último Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22. Lucas 10, versículo 21 y 22. ¿Me lees, Armando, por favor? Sí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, pues Dios quiere que nosotros seamos sus hijos. Básicamente ese es el mensaje, que nosotros seamos sus hijos, que dependamos de Él, que seamos como niños, que confiemos en Él, en su camino, que sigamos un camino también conforme a su voluntad. Y pues ese es el estudio del día de hoy. Solamente quiero terminar con una oración para ti, que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú quieres entrar al cielo, como lo está mencionando Jesús, pues que lo puedas hacer y que no tengas que esperar mucho tiempo, que lo hagas en este momento, en donde quiera que te encuentres. Y si tú quieres hacerlo, solamente tienes que estar ahí, agachar la cabeza y en el silencio de tu corazón repetir tú internamente las palabras que yo diré. Así que voy a hacer esta oración. Señor, vengo ante ti reconociendo mi bancarrota,
reconociendo mi derrota, reconociendo que todo lo que he hecho, las decisiones que he tomado, pues han sido un desastre en mi vida. Hoy vengo ante ti porque necesito de ti, Señor, porque quiero eso que tú estás mencionando, quiero tener gozo, quiero tener la vida eterna como tú lo has prometido, y me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todos los pecados pues, que he tenido, que he hecho, y te pido perdón, Señor. Te pido también que tú seas el dueño y salvador de mi vida, que tú guíes mis pasos y que tú hagas conforme a tu voluntad lo que quieras para mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues este es el estudio que tenemos el día de hoy, así que vamos a seguir con el libro de Mateo y pues nos vemos en la próxima. Bye.